Bueno, pasamos directamente a la mesa redonda. Invito a los ponentes de la misma, tanto a Luis como Prostia como a Leica. Y ahora vamos a discutir, bueno, una aclaración. Va a ser Carlos Muñoz de Leica y no David de Mena, que inicialmente yo había contactado con él, ¿no? Mira, si te va. Bueno, la idea efectivamente es cómo vamos a pagar todo esto. Aquí es eso que llaman de retorno de inversión. En algunos casos, como la citología, tenemos la oportunidad de sacar concursos públicos donde ya la citología ya no vale 5 euros. Ahora hay que plantear otros precios para la citología, porque ya estamos hablando de hacer otro trabajo, ya estamos hablando de incorporar herramientas de cribado y no solamente de hacer técnicamente y obtener un cristal. Ahí hay un valor añadido que nosotros damos, ¿no? Y ese es el ejemplo de lo que hasta ahora hemos visto en las presentaciones anteriores, ¿no? Yo lo que les proponía a los compañeros de la mesa, a los cuales, por cierto, no he presentado formalmente, solamente a Carlos de Leica Biosystems, les lleva todo el área de patología digital. Y también, como hemos visto en presentaciones anteriores, tenemos a Manuel García Castejón, que es director general para Iberia y para Latinoamérica de Prostia, y, como no, a nuestro compañero Luis Alfaro. A los tres yo les proponía una pregunta inicial para esta mesa, y es, si tuviéramos que ir al gerente, pero yo les decía, no, al gerente no, al director económico. En mi hospital el que manda es el director económico, no el gerente. Y entonces decirle, oye, estos son mis argumentos para la digitalización, para la citología digital, etcétera. ¿Cuáles son esos principales argumentos? Porque necesitamos la ayuda de la industria también para poder tener ese diálogo en chino que hablábamos con los gerentes y con los directores económicos. ¿Alguna propuesta que nos podéis hacer para ese...? Lógicamente yo ya he tenido esa situación. Yo ya he ido hace años a gerencia, a dirección económica, y he de decir que fracasé. Fracasé absolutamente. Fui incapaz de transmitir, bueno, que la transición a un modelo digital era positiva para todos. Pero antes de pasar a mi caso, decir, claro, estamos aquí dos representantes de casas que nos aportan tecnología. Vamos a dejar un poquito el retorno hospitalario y el retorno general. Ellos nos aportan la tecnología, ellos son los que nos dan las soluciones, y por nuestra parte, si nos quedamos fuera, las empresas se van a quedar fuera. Es muy importante que estemos todos en el mismo, juguemos en el mismo equipo, porque si no tenemos esos avances tecnológicos, somos nosotros al final los que estamos perjudicados. O sea, es importante que ellos tengan capacidad, ingresos, para tener equipos de investigación, ingenieros dedicados a mejorar las cosas. Estamos hablando de, pues, el eje Z. El eje Z, bueno, fue un avance, pero ocupa mucho espacio. Pero, ¿y si sacamos un objetivo o si sacamos una cámara que permite incrementar la profundidad de campo? A lo mejor en un único escaneo, con unos ficheros de poco volumen, conseguimos mejorar esa profundidad de campo. Eso es una idea. Mi primera reflexión antes de pasar a nuestro campo, es decir, las empresas que nos proporcionan la tecnología necesitan tener unos ingresos que les permitan tener equipos de investigación. Eso es muy importante y eso hemos de tenerlo en cuenta. Han de ganar dinero ellos. Y ahora, a continuación, ahora nosotros. Como digo, bueno, mi punto de vista de patólogo es absolutamente especial. Yo no estoy en un medio público y estoy en un medio privado en que
a diferencia de gran parte de los patólogos que trabajan en un medio público, bueno, sí que tengo una exacta noción del valor de las cosas. Y el modelo público es maravilloso porque tenemos sanidad universal, libre y gratuita, pero no tenemos muy claro en el modelo público sí lo que cuestan las cosas, pero no el equivalente de ingresos que supone cada servicio que prestamos. En el sistema privado sí que lo sabemos perfectamente y está definido por las aseguradoras privadas. Las aseguradoras privadas definen unos baremos, sabemos cuánto cuesta una biopsia pequeña, una biopsia compleja, una inmunohistoquímica, un estudio molecular, ¿vale? O sea que nosotros sí que tenemos una idea de qué recibimos por los servicios que prestamos. Y a partir de ahí ya podemos hacer los cálculos. Entonces, bueno, eso nosotros lo hemos hecho, lo han hecho nuestros gestores y nuestros gestores no veían claro el beneficio, nuestros gestores privados, el beneficio de ir a un modelo digital. Yo, lógicamente, sí lo veía. ¿Dónde hemos acabado? Hemos acabado de una disyuntiva que el hospital no lo paga y la disyuntiva es ¿quién lo paga? Una empresa privada que tiene capital y tiene patólogos. Tristemente esas empresas están creciendo mucho y lo hay, las estáis viendo. Y estoy hablando de empresas privadas que contratan patólogos. Lamentablemente esas empresas tienen capital de terceros y básicamente de analistas. Los analistas están contratando patólogos y tienen un capital para estas inversiones. ¿No es mejor eliminar el intermediario, es decir, a los analistas, y que seamos capaces de movernos a un ámbito empresarial en que constituyamos una sociedad de patólogos que es la que directamente interacciona con nuestros gerentes, en nuestro caso, en el medio privado? Esto es mi caso y, bueno, no quiero monopolizar demasiado y quiero dar las palabras a ellos para que den sus primeras impresiones. Vale. Bueno, yo sí que quería hacer una puntualización, y es que es verdad que todos sabemos que el sector privado y el sector público se comportan de forma muy diferente, pero a mi parecer, y esto es opinión personal, no debería, me refiero. Al final el sector público también tiene la misma necesidad, tiene también un coste, que también hay que justificar esa inversión, con lo cual la aproximación que yo haría sería básicamente la misma. ¿Cómo funciona en un sector, en un hospital privado o en un laboratorio privado? Lo que hacen es analizar qué coste tengo, qué beneficio voy a tener y ver cómo puedo yo analizar ese beneficio a lo largo de los años y recuperar esa inversión. Para mí hay dos factores muy claros. O bien lo recupero porque soy más eficiente, porque soy capaz de hacer lo mismo que ya hago de una forma más eficiente y puedo justificar esa cantidad de horas, esa cantidad de tiempo, esos procesos que me evito hacer y puedo ponerlos en un papel y decir, oye, estos son tantas horas, esto es tanto dinero, con lo cual puedo invertir esto. O la segunda opción, que sería también muy importante en el caso de la patología digital. Ahora puedo hacer cosas que antes no podía, que también ocurre. Tenemos algoritmos de inteligencia artificial, tenemos una cantidad de herramientas que antes no podía utilizar y que están aportando un valor. Y el sector privado lo está entendiendo muy rápido. Y es una cosa que a veces parece que el sector privado solo mira el dinero, sí, pero mira un poco qué valor, ese valor, qué dinero me va a generar. Con lo cual, al final, yo creo que es un poco encontrar esos caminos, analizar qué puedo ganar por un sitio, qué puedo ganar por otro y aprender también a presentar un poco eso, que es lo que comentaba también Raimundo en la charla inicial. Tenemos que aprender a hablar chino porque al final es lo que vamos a tener que hacer todos, vamos a tener que justificar todos y no creo que la postura de la empresa sea tan diferente porque nosotros al final vamos a invertir donde haya negocio. Si tenemos un negocio, tenemos una oportunidad y hay una necesidad que cubrir, la empresa va a estar ahí, o sea, esto es ganancia para todos. Con lo cual yo creo que estamos en el mismo barco, tenemos que remar todos en la misma dirección y un poco justificar eso en ambos casos, tanto la pública como la privada. Bueno, a ver, yo empezando y dando por sentado que ya hablamos chino, me parece que esto es el primer paso, señalaría tres aspectos. Uno tiene que ver con efectivamente lo que es eficiencia económica, porque obviamente todo proyecto de patología digital, todo proyecto en general ha de ser financieramente sustentable, es claro. En términos económicos, ¿dónde podemos ver el valor? Claramente en un aumento de la eficiencia. Creo que ha habido, y en este curso, durante las diferentes sesiones, un consenso en que podemos hacer más, no con menos, pero al menos con lo mismo.
Y también diría que ha habido consenso en que ese aumento de la eficiencia podríamos cifrarlo, por ponerle números, entre un 10 y un 30%. Si además me gustaría, en este caso, compartir nuestra propia experiencia en algunos de los proyectos que ya ejecutamos. Ayer les contaba el ejemplo de la PON, primer laboratorio de alcanzar 100% de productividad en diagnóstico en el mundo. Ellos han podido evaluar un aumento de la eficiencia, por lo tanto de la productividad, de un 20% y un retorno de la inversión un poquito por encima de los 2 años. Por lo tanto, cogiendo y extrapolando estas cifras, diría, estamos hablando de entre un 10 y un 30% de aumento de eficiencia y un retorno de la inversión en estos proyectos entre 2 y 3 años. Hablar de estos tiempos, hablar de estos retornos de la inversión en proyectos de tecnología me parecen más que razonables, Pero no solo hay un retorno a la inversión en términos económicos, hay un retorno a la inversión también en lo que significa en mejora del trabajo de los profesionales de la patología, en lo que significa ergonomía, en lo que significa poder trabajar en cualquier momento y en cualquier lugar, en lo que significa también la colaboración, en lo que significa el poder, a su vez esto nos lleva a la subespecialización, claramente importante, por lo tanto es una mejora del trabajo del patólogo y por lo tanto un retorno de la inversión. Y claro, el punto final podríamos establecerlo en esto que ya tenemos, pero que está prácticamente todo por llegar, que es el uso de la inteligencia artificial, claramente disruptiva y que aumenta aún más la eficiencia. Y también aquí en estos días yo creo que ha quedado más que claro. Y de nuevo, un ejemplo concreto, Unilab, otra experiencia propia de la compañía, que a través de un caso de estudio ha podido evaluar, en este caso en el uso aplicado a Derma, usando la plataforma que ayer presentábamos, que a través de este caso de estudio ha podido evaluar una reducción en lo que es denominada prueba diagnóstica en melanoma, pasando de 5 días a 24 horas. ¿Sí? Esto de nuevo es un retorno claro económico de la inversión. Y finalmente dejar una reflexión en la mesa, porque creo que en política pública, quizá la gran mayoría trabajan en el ámbito público, el retorno de la inversión no puede medirse solo en lo que tiene que ver con retorno directo económico, sino que a veces ese retorno puede venir en mejora de la calidad asistencial. Y en los últimos tiempos, sobre todo en el último año, en los diferentes foros de tecnología informática en el ámbito público, vengo yendo desde autoridades del Ministerio y diferentes responsables de comunidades autónomas a hablar de que llevamos décadas generando información en los diferentes sistemas que se han ido incorporando desde el sistema de historia clínica, los diferentes sistemas diagnósticos, generando información. Y que estamos en el momento de que normalizar toda esa información por la importancia del análisis del dato clínico. Y en contraposición nos encontramos que probablemente la anatomía patológica, el servicio de anatomía patológica es el único en un hospital no digitalizado. Por lo tanto, la reflexión es, ¿cabe pensar que puede quedar fuera el dato de la anatomía patológica con lo que significa en importancia y valor en el diagnóstico de este tipo de patologías, de este nuevo ecosistema de análisis del dato? Mi respuesta es no. Y por tanto, diría que les animo a los profesionales de la anatomía patológica, bueno, quizás diría salir del sótano, considerando que gran parte de los servicios están en el sótano, y poner en valor la importancia de su trabajo. Fantástico. Ya tenemos algunas pistas sobre cómo nos vamos a preparar esta reunión con la gerencia. Yo de lo que habéis dicho solamente he hecho en falta, desde el punto de vista teórico, ¿no? Cuando uno revisa la literatura sobre este tema, me encanta el enfoque que hace Liran Pantanovic, que como siempre es el gurú en estos temas, ¿no? Y una de las cosas en las que él insiste es que también pongamos en valor el hecho que supone el disminuir los errores, como tú has comentado en el caso del melanoma, no solamente la eficiencia, sino también el poder aproximarse a ese 100% que combinando el patólogo con la inteligencia artificial todos esperamos, ¿no? Y que también John Comba nos ha enseñado en citología, ¿no? Cómo combinando las distintas capas que tenemos el proceso diagnóstico, y eso él intentaba cuantificarlo, es decir,
¿Cuánto supone que en un ER2 te equivoques y en vez de un 2 más y luego un FIS digas un 1 más? ¿Cuánto supone el poder tener análisis de imagen automatizado para el PDL1 y lo intentaba cuantificar, ¿no? Y prácticamente el 60% del ahorro que podía suponer la patología digital venía por ese ahorro que podías tener en una reducción del coste farmacológico no adecuado o el coste quirúrgico no adecuado que habían tenido esos pacientes, ¿no? Y que habías conseguido evitar gracias a la patología digital y computacional, ¿no? Además de lo que habéis dicho, yo siempre que pongamos al paciente por delante, creo que vamos a tener más argumentos. No sé qué opináis en ese Bueno, sentido. Este último argumento yo creo que es muy difícil de transmitir a un gerente. Es más fácil transmitir otro tipo de argumentos. Primero, transmitir ahora a los patólogos el tema de la eficiencia. Os garantizo, los que aún estáis en analógico, que la eficiencia sube de manera espectacular. Y yo no me creía que podía mejorar un 20%. No me lo creía, porque vengo de un medio privado donde ya llevamos desde el principio optimizando la eficiencia. Aún así, he pasado a un 20% de eficiencia. ¿Qué supone esto? Supone esto que podemos asumir más trabajo. El asumir más trabajo supone un incremento de beneficios. ¿Qué quiere decir? Que podemos incrementar nuestra carga laboral y no incrementar el número de patólogos. Yo voy a pedir un técnico más porque tengo más casos. Y el hospital va a decir, tengo más casos y tengo más ingresos porque las compañías me pagan más. O sea, estad convencidos que lo garantizamos porque todo el mundo ha vivido esa experiencia. Esa eficiencia es real. Yo, cuantificada, un 20%, pero puede ser más. Yo diría que en un medio público puede ser más del 20%. Y eso realmente es mucho. Es mucho. Y eso sí que se puede transmitir a una gerencia, y en este caso a la mía personal. No vamos a incrementar el número de patólogos, vamos a tener un técnico más y vamos a tener muchos más casos y vas a tener más ingresos. No, yo la verdad que sí que me gustaría, o sea, estoy muy de acuerdo con lo que has comentado, Marcial, y también entiendo la dificultad que plantea Luis, pero tenemos que intentarlo, ¿no? Tenemos que intentar conseguir trasladar eso a la gerencia, porque al final es lo que todos trabajamos. O sea, vengo de una empresa que todos conocéis, que es Leica, que Leica se dedica al diagnóstico del cáncer, y que sí, que tenemos números, que tengo que cumplir unos objetivos, que tengo que tener unos ingresos, pero al final yo no me quiero olvidar de esa parte. O sea, estamos diagnosticando cáncer y estamos intentando mejorar la vida de los pacientes. O sea, nosotros, otra cosa que no hemos medido tanto es el tema de que puedo ser capaz de dar un diagnóstico primero más eficaz o más correcto y además incluso más rápido. Si yo puedo reducir ese tiempo de espera que tiene un paciente desde que le hace la biopsia hasta que tiene un resultado o una cita con su oncólogo para que le diga qué tratamiento le van a poner, es un impacto muy grande. O sea, y eso la privada sí que lo ve muy rápido, porque dice, si puedo responder antes, voy a poder tener un servicio mejor que la competencia y voy a ser capaz de asumir más negocio. La pública a veces no tanto, y la lista de espera es importante y el tiempo de espera de los pacientes es muy importante. O sea que yo por ahí creo que tenemos que intentar un poquito más. Y luego otro punto que me gustaría también señalar, que hablamos todo el rato de eficiencia, hablamos de eficiencia para el patólogo, pues un 20% más de casos, no nos quedamos ahí, o sea, no tenemos que quedarnos ahí. No sé cuántos técnicos tenemos aquí en la sala, pero la patología digital tiene que ser para todos y tiene que ser una mejora de eficiencia para todos. O sea, no sé si os habéis parado a contar cuánto tiempo se tarda en organizar una bandeja de cristales, cuánto se mueve el técnico de un despacho a otro, cuántas vueltas da por el laboratorio. Eso se puede medir, nosotros lo medimos, y la realidad es que conseguimos mejorar la eficiencia de laboratorios que estaban de una situación totalmente analógica, incluso en un 89% de tiempo recuperado. Que no quiere decir que vamos a echar a los técnicos a la calle, ni mucho menos, pero podemos utilizar ese tiempo en tareas que realmente aporten valor. No en estar revisando listados, no en estar manejando bandejas de un lado a otro, sino que realmente aporten un valor a lo que es el laboratorio global. De esa forma, conseguir mejorar no solamente a nivel de patólogos, sino a nivel de laboratorio, que es, yo creo, la idea principal aquí. Muy bien, muchas gracias. ¿Más argumentos? Eso está bien. Sí. Manuel, ¿qué se te ocurre respecto al papel del paciente en todo esto? Bueno, a ver, creo que lo he dicho al final también un poco. Creo que no son valores contradictorios. Al final es obvio que,
se ha expuesto por mis colegas de mesa, compañeros de mesa, en el sentido de que tenemos diferencias o quizás diferencias de apreciación en las cuales pueda pesar uno más que otro en función de que estemos en un ámbito privado o en un ámbito público. Parece claro, en el ámbito privado el peso del retorno económico, el peso de lo económico y lo que significa en términos, porque al fin y al cabo como organización privada su objetivo fundamental, más allá de que evidentemente prestando el mejor servicio posible, es ganar dinero. En el caso del ámbito público obviamente no es ganar dinero y quizás podamos considerar que pueda tener un mayor peso la mejora en la calidad de atención al paciente, eso es claro. Pero tampoco se puede olvidar la parte económica, también lo digamos al principio, pero yo creo que estos son claramente obvios y demostrables los términos en ahorro económico. Siguiendo con el argumento de Luis y en el mismo ejemplo que les ponía antes, la FON fue capaz de absorber todo el aumento de producción durante más de 3 años exactamente con el mismo equipo que tenía. Eso significa ahorro, por tanto retorno de la inversión directa en términos económicos. Entonces creo que ambos factores son importantes y en ese escenario que tú comentas, Marcial, creo que no solo en el hoy, en la mejora del paciente, sí. Podemos pensar lo que significará en mejora del diagnóstico cuando dentro de 10 años, siendo digitales, tengamos capacidad de contrastar y verificar y comparar imágenes de 10 años atrás con la tecnología que tengamos dentro de 10 años, porque como hemos visto y creo que es obvio, lo que es capaz de avanzar la tecnología, la que tenemos hoy, si miramos atrás lo que ha avanzado en los últimos años, pero no es nada con lo que va a avanzar en los próximos, porque esto es exponencial. Por tanto, ¿qué va a significar eso cuando, ya que podamos resolver estos otros desafíos que tenemos de almacenamiento, etcétera, que podamos comparar y analizar todo este tipo de nuevo, del dato clínico, integrando la imagen de anatomía patológica? Sí. De hecho, hay una gran competencia que tenemos que es con la molecular, ¿no? Competencia sana en el sentido de que son 2 áreas en las que queremos crecer y a veces tienes que decidir ¿y qué hago? ¿Monto NGS o compro escáner? ¿O digitalizo o pongo inteligencia artificial? De alguna forma tendremos que tomar esa decisión. ¿Comentarios que queráis hacer desde...? A Antonio lo que le voy a proponer es que hagamos un estudio en cuanto a, igual que nos ha propuesto Enrique de Álava, que no estaba hasta aquí, pero Enrique de Álava hizo un proyecto sobre cómo buscar la eficiencia de NGS, demostrando el impacto que iba a tener en la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Un análisis de QALYs y demostrar mediante QALYs cuál es el impacto. Así que, no, ya sé, es que nos conocemos. Cuéntame, ¿cómo lo haces? No, yo quería, a mí me pida todavía por falta de experiencia un poco lejos esto, pero yo creo que de los que estamos en ámbitos de, o hemos tenido que enfrentarnos a ámbitos de coordinación o de alguna gestión, y en general estamos dentro de la generación de sistemas de gestión de calidad. La calidad siempre, en teoría de la calidad, hay 2 modelos de calidad, una que se llama la calidad dura y la calidad blanda, ¿no? La calidad dura es la calidad de los procedimientos y la blanda es la calidad de la percepción. La calidad dura es una calidad objetiva, la blanda es una calidad subjetiva. Entonces este modelo, que ya se ha dicho, es un error garrafal a la hora de comunicarse con las personas que toman decisiones de gestión, contraponer modelos. Es un error de entrada. ¿Por qué? Porque ofertar una introducción de una mejora de un proceso en un servicio, por ejemplo en este caso la digitalización, a través de argumentos que solo atañen a la calidad de los procedimientos, es imposible que genere convencimiento en el gestor, en el gerente o en quien sea, en el que va a tomar la decisión. ¿Por qué? Porque para que lo supusiera tuviera que estar en el plano de conocimiento que estamos todos aquí, y eso es inviable. Es decir, no puede otorgar el valor a la mejora del procedimiento del mismo modo que lo podríamos ver nosotros hoy, igual que él lo verá en otros procedimientos. Entonces, ¿cuál es el procedimiento dominante en esa parte de la calidad dura? Esto lo tenemos claro todos, ¿no? El valor económico, es el valor económico. Pero solo restringir qué mejora introduce, por ejemplo, la digitalización de la anatomía patológica o otras mejoras en otros servicios, mediante el argumento de la mejora del procedimiento, en este caso económico, que es el dominante, es limitante.
Entonces yo estoy contigo absolutamente de que no puede renunciarse a la calidad percibida, que en este caso es calidad percibida por el paciente. Por tanto, la pregunta es ¿cómo transformamos el hecho de mejorar un servicio de hematología o de anatomía patológica en un resultado medible en calidad percibida por el paciente? Esa es la clave. Entonces, a mí me interesa cómo se hace eso. Por ejemplo, Luis ha dicho, yo hablé y fui incapaz, ¿no?, de hacerlo. Claro, es que es difícil. ¿Cómo se consigue demostrar que las mejoras que se introducen, en este caso, pueden ser percibidas por el paciente, no que nosotros tengamos el dato de decir que dentro de 30 años puede suponer una mejora, no, que haya una calidad, una evaluación de la calidad percibida por el paciente, que eso sí es de interés común para nosotros y para el gerente. La calidad percibida es inmediata. En el momento que hemos mejorado ese 20% de eficiencia, eso es perceptible por pacientes, por gestores, por gerentes. ¿Por qué? Primero, porque los informes salen antes. Segundo, porque no tenemos las llamadas de teléfono continuas. Teníamos nuestros teléfonos bloqueados, nuestras administrativas, nuestros técnicos no podían contestar el teléfono porque había muchos casos pendientes. Ahora, al reducir el tiempo de espera, no hay llamadas, el informe ya está. Bien, los pacientes sí ya lo tienen. Y eso los gerentes lo perciben inmediatamente. Pero ¿qué ha ocurrido? Es que en nuestro modelo ellos no han aceptado el riesgo. Nosotros hemos tenido esa oportunidad de asumir nosotros el riesgo. Sí. Bueno, también nos hemos encontrado una disyuntiva. O aceptas tú el riesgo o te integras en un grupo de analistas que vas a tener que asumir sus condiciones. Bueno, estábamos con una pistola en la sien y así ha sido más fácil asumir el riesgo. Pero ya te digo, el momento que mejora la eficiencia lo perciben todos inmediatamente. El cambio es muy llamativo. Pero luego hay otros elementos y hemos hablado de almacenamiento. Yo este tema también lo llevo a la gerencia y te preguntan, bueno, tengo el PAX, no sé qué, ¿cuánto almacenamiento necesitas? Pues ya lo sabéis. ¿Cuánto cuesta esto? Pues ya lo sabéis. Pero si asumes tú el riesgo, con un fondo detrás, con un informático, con un asesoramiento y dices, no, es que te estoy diciendo que yo voy a montar un petabyte a 25.000 euros. ¿Vale? Estamos en otro mundo. Es que los planteamientos que se hacen a nivel regional, estamos en unas inversiones, pues, con unos números muy, muy difíciles de asumir. Lógicamente, no es el modelo para llegar, ni es el modelo de un sistema regional de salud. Es un modelo que nos permite competir. Y no solo nos permite competir, nos permite ofrecer. Es decir, nuestro sistema de almacenamiento es tan económico que podemos ofrecerlo a terceros. Y podemos decir, ¿quieres un sistema digital? Mándame los casos, te los guardo y que tus patólogos diagnostiquen digital. Buena idea. Ya que has abierto la caja de Pandora del almacenamiento, ¿cuál sería vuestra propuesta como empresas? ¿Cuál es la recomendación que le haríais a hospitales, a ser, como ha comentado Luis, a servicios de salud públicos? Obviamente imagino que no de entrada comprar un petabyte, sino ¿cuál sería la estrategia que podríamos plantearle a las gerencias, ¿no?, en este sentido? Bueno, realmente no hay una fórmula mágica, o sea, ojalá tuviéramos la fórmula mágica y que sea asumible para todos y fuera fácil, eso no existe, con lo cual cada cliente o cada servicio tiene un poco que buscar cuál es la menos mala para nosotros, cuál es la que podemos hacer y cuál es la que no. O sea, digamos, estoy totalmente de acuerdo con Luis, al final tenemos lo que tenemos, hacemos lo que podemos con lo que tenemos y tenemos que intentar ir en esa dirección. Lo que pasa es que es verdad que no cualquier almacenamiento vale. Nosotros no vendemos almacenamiento, o sea que todo esto es simplemente opinión y ya está. Pero sí que es verdad que al final tenemos datos de paciente y tenemos que tener en cuenta muchos factores. Tenemos que tener en cuenta que ese dato tiene que estar guardado de forma segura, porque somos los custodios de ese dato, aunque el dato no sea nuestro, porque es del paciente. Tenemos que asegurarnos de que ese dato esté correctamente almacenado, que sea accesible y que esté protegido de ataques o de cualquier problema que pueda ocurrir con él. Con lo cual, sí, técnicamente puedo almacenar un petabyte de información por 25.000 euros, eso es cierto, es una realidad,
pero a lo mejor no con la protección o la seguridad que necesita un dato. No ese es el planteamiento que yo estoy hablando de almacenamiento de preparaciones digitales. La historia clínica se queda en el hospital y eso tiene que tener máxima seguridad. Nosotros vamos a un método de redundancia y copias de seguridad, pero limitado a las imágenes digitalizadas, que probablemente no necesitan tanta seguridad como la historia clínica. Es decir, con una copia de seguridad, aunque vamos al modelo estándar, una copia de seguridad externa al sistema principal y luego una tercera copia de seguridad en una nube. Pero yo no estoy hablando de la historia clínica. La historia clínica se mantiene en el GIS con todas las garantías. Estaba hablando exclusivamente de almacenamiento de preparaciones digitales, que yo ya he llegado a la conclusión que es mejor que estén separadas. Claro, probablemente quizá Marcial no opina lo mismo, pero mi punto de vista es que sí. Luego, bueno, habría que tener en cuenta también qué pasa con las preparaciones físicas. Si voy a seguir almacenándolas, puedo incluso borrarlas cada mes las digitales. O sea, como la ley me dice que tengo que almacenar lo que es el cristal durante X años y ya está. Pero si voy a eliminar el cristal, que yo creo que es a lo que deberíamos conseguir llegar, tengo que asegurarme de que esa información esté almacenada, a mi parecer, no sé si Marcial opina así, pero creo que con la historia clínica, porque al final es otro dato más y es otro punto más que se va a utilizar para el diagnóstico. Pero el almacenamiento de historia clínica es mucho más caro. Por supuesto, es mucho más caro. A ver, efectivamente, no es lo mismo tener un disco duro conectado a tu PC que en servicios centrales donde tienen la supervisión y el seguimiento y los mecanismos de seguridad y hay un personal que pagar, que tiene que llevar. Todo eso hace que cuando hablamos de 1 terabyte tienes que hablar de 1 terabyte de servicio y no de 1 terabyte físico, ¿no? De ahí las diferencias de precio. No, yo mi pregunta la hacía más bien, en el poco tiempo ya que nos queda, la hacía más bien en cuanto a decir, bueno, yo quiero hacer inteligencia artificial, yo quiero empezar a proyectos con Big Data y tal, pero hombre, a lo mejor no tienes que empezar con 1 o 2 petabytes, porque a lo mejor el proyecto que vas a hacer es de melanoma y vas a hacer 300 casos, y entonces un poco lo que yo decía es en el sentido de empezar a dimensionar las cosas con lo que ya tienes, ¿no? De entrada, ¿cuál es la propuesta en Andalucía? No muevas las preparaciones. Si las preparaciones lo que vayas digitalizando para uso clínico, esas mismas preparaciones con los procesos de anonimización que hagan falta, no las mueves y las utilizas para, y por supuesto tras la aprobación del comité de ética correspondiente, y las utilizas para los proyectos que corresponda. Por ejemplo, una propuesta sería no duplicar sistemas para hacer inteligencia artificial y utilizar los que ya tenemos para asistencia. En ese sentido os hacía la pregunta que no os lo había aclarado, ¿no? Bueno, la verdad es que un poco escuchando a los compañeros de mesa y lo que comenta Marcial, en el ámbito del almacenamiento, y también hemos venido hablando en estos días, y Luis fue bastante clarificador, que quizás a lo mejor no estamos tanto ante un problema de precio y por tanto podemos almacenar todo aquello que debamos y por tanto sería lo máximo posible. Quizás el desafío que tenemos delante también es legislativo y sobre todo con los corsés que en el ámbito público se plantean, desde lo que significa la compra pública en sí misma, que a veces lleva a que cuando realmente un proceso de compra sale a la luz, pues hasta la tecnología con la que se estuvo estudiando está completamente desfasada. Ese es el primer problema de base. A los diferentes cosas que se van planteando por el camino, o ayer mismo nos ilustraban con sistemas de almacenamiento ultracongelado en el que nos traen un camión a la institución y se nos llevan todos los petabytes a precios increíblemente de risa, es decir, a lo mejor hasta menos de ese petabyte por 25.000, y cumpliendo los estándares de los esquemas nacionales de seguridad, etcétera, y europeos, etcétera, etcétera. El problema es legislativo. Sí. Ayer también nos decían que en ese aspecto solo una compañía a nivel mundial es capaz de cumplir con estos esquemas. Por tanto, eso se traduce de nuevo en un corsé. Por lo tanto, yo creo que ya quizás el almacenamiento no es tanto el problema, soluciones tecnológicas hay, en precio las hay,
quizás debamos también caminar a resolver este tipo de cosas que en el ámbito público aún se plantean con mucha mayor gravedad. Sí, bueno, en el ámbito público y privado, porque también, ellos en este sentido están sometidos. Yo aquí también tengo mucha preocupación por los temas legislativos y creo que la legislación no solo no nos protege, sino que nos restringe. Y creo que hemos de incorporarnos a esa evaluación legislativa, es decir, que no sepamos quién hace las leyes, sino que las haga Marcial, que sabe de qué está hablando, las leyes vinculadas a la patología digital. Pero yo no he encontrado nunca una ventaja de legislar en patología digital, siempre han sido restricciones. Siempre han sido restricciones. La ley nos tiene que apoyar, nos tiene que facilitar, no nos tiene que restringir. Los procesos de validación están muy bien, pero que no nos restrinjan, ¿vale? ¿Alguno de vosotros valida vuestros microscopios? Y seguro que están muy sucios, el mío está muy sucio. Y cuando lo miro al microscopio, pues mi objetivo necesita pues una limpieza periódica que no se hace con los periodos que debería, ¿sabes? Entonces, yo también tengo preocupaciones con los temas legislativos, pero me gustaría que alguien fuera patólogo, y lamentablemente no hay muchos, solo se me ocurre Marcial, y se incorporara a esas redacciones legislativas aplicadas a patología digital. No, te aseguro que no van a contar con nosotros, para nada. Pero bueno, estaremos en la lucha. Bueno, yo creo que es la hora de terminar la sesión, porque ya el curso ha sido bastante largo. Os agradezco mucho las ideas que nos habéis ofrecido y os aseguro que las vamos a utilizar, porque son argumentos nuevos que están saliendo. Antes no teníamos la computacional y yo creo que en ese diálogo va a jugar también un papel importante, ¿no? Y al menos ya empezamos a tener una estrategia también para esos costes de almacenamiento. Así que muchas gracias por vuestra participación y cerramos la mesa redonda. Gracias.